El gobierno español ha interpuesto una queja formal ante la Unión Europea contra Gibraltar por la construcción de 2 espigones en la playa del Algarrobo, un terreno ganado al mar español sobre el que los gibraltareños no tienen jurisdicción. La Guardia Civil impide el paso de los 40 camiones que diariamente cruzan la verja cargados de arena de Tarifa para el relleno costero. Los controles en la frontera continúan y se suceden las quejas de los afectados. España investiga si Gibraltar ha lanzado más bloques de hormigón al mar, como han denunciado los pescadores de la línea, y ha pedido a Bruselas que vigile si el peñón cumple con la normativa europea. Los 30.000 ciudadanos de Gibraltar disfrutan de la 4ª renta per cápita más alta del mundo. Tienen inscritas 24.000 empresas y consumen 2.800 millones de cigarrillos al año. Y su economía, en medio de la crisis, crece al 7%, mientras el resto de Europa intenta salir de la recesión. Son cifras contrastadas que para el gobierno no cuadran. Rajoy quiere que los observadores de la Unión Europea analicen y expliquen cómo el peñón ha llegado a ser semejante paraíso para el dinero. Carmen González Rojas y José Luis Aragón han estado en La Roca. Voy a verificar su documentación, ¿vale? Le voy a pasar un nacional, a ver si tuviera algo pendiente. Vale, muchas gracias por su colaboración. Puede continuar. Es el paisaje habitual en La Verja. Miles de personas que atraviesan el paso fronterizo con Gibraltar en vehículos, motocicletas, a pie o a golpe de pedal. Durante los meses de verano, la intensidad crece y una unidad del Grupo Rural de Seguridad de la Guardia Civil se desplaza hasta la frontera en la línea de la Concepción para reforzar la vigilancia. Cuando hay mucha cantidad de vehículos, suele ser, pues hacer un control de documentación y según la cantidad se intenta parar todos. Y si no, pues más o menos, según se vaya viendo la cantidad de personas en el coche, el vehículo, el modelo, si es más nuevo, más viejo. Vale, ¿me ha dicho cuánta cantidad lleva en efectivo de dinero? 100 euros por ahí. Vale, pues usted métese en el vehículo. Vale. Caballero. Sobre todo para evitar el blanqueo de capital, si llevan gran cantidad de dinero a la hora de comprar tabaco en el exterior, para ver controlando a la gente que lleva mucho dinero para poder intentar erradicar. La cola se ralentiza, el tiempo de espera se multiplica y las quejas van en aumento. El Reino Unido insiste en que los controles no son proporcionados y que tienen una motivación política. España asegura que se ha roto la confianza con las autoridades del Peñón y que no va a renunciar a las medidas que considere necesarias para evitar daños a la economía española. Daños que vienen derivados del contrabando, de los tráficos ilícitos, del blanqueo de dinero, de ventajas fiscales que colocan en peor situación a las empresas españolas de la zona y, en último lugar, de las normas necesarias para proteger el medio ambiente. Dentro del recinto aduanero, los agentes de la Guardia Civil inspeccionan un vehículo que sospechan se disponía a cruzar la frontera cargado de tabaco. Ante las cámaras de informe semanal, muestran que cualquier hueco del coche sirve para esconderlo. Ellos van un poquillo por delante y según van cayendo, pues nosotros vamos aprendiendo. A lo mejor empiezan con los salpicaderos, con los laterales, con los tanques de la gasolina. Entonces lo suyo pues es que siempre vamos por detrás, pero vamos, les vamos cogiendo. En el Peñón no hay impuestos que graven el tabaco, lo que abarata considerablemente su precio con respecto a España. En lo que va de año, Gibraltar ha importado alrededor de 70 millones de cajetillas para una población de solo 30.000 habitantes, una cifra que da idea de los beneficios que reporta el Peñón. Y aunque el contrabando no es nuevo en la zona, según el gobierno español, las aprehensiones de tabaco se han incrementado en más de un 200% en los últimos 2 años. Este escondite en las ruedas de un vehículo es uno de los más complicados de localizar por los agentes.
Las ruedas nos llevan cámara y entonces lo que hacen es que tienen máquinas y en talleres dentro de Gibraltar y a lo que se dedican es a meter con máquinas de recauchutado, pues cogen y meten el tabaco dentro de la rueda, como podrás observar. El coche es de Francisco. No quiere aparecer ante las cámaras, aunque ha accedido a explicar los motivos por los que hace unos pocos días decidió dedicarse al contrabando. Llevo un año parado y esto es lo que hay y no hay otra cosa. Pues yo tenía una empresa fuera de aquí, después me estuve trabajando aquí en Gibraltar, pero llevo un año parado, no tengo ni para pagar casa, no tengo para nada, no tengo mal que dice ni para comer. Cuando el valor del tabaco incautado supera los 15.000 euros, se considera delito. En este caso, al tratarse de una infracción, Francisco podrá recuperar su coche tras pagar la multa correspondiente. Lo mismo ocurre cuando se requisan motos o bicicletas, pero si el importe de la multa es alto, no compensa y nadie vuelve a buscarlas. En los almacenes de la agencia tributaria, que es la autoridad aduanera, se deposita el tabaco que se apreende en la frontera o por otras vías, por ejemplo, en un control de carretera. Aquí permanecerá hasta que se proceda a su incineración. En Gibraltar no solo el tabaco está exento de gravámenes. La roca tiene una superficie de unos 7 kilómetros cuadrados y, sin embargo, alberga 24.000 empresas atraídas por las ventajas fiscales. No hay IVA ni impuestos sobre patrimonio, sucesiones o capital. El de sociedades se grava con un 10%, frente al 30% en España. Pese a esto, Gibraltar no está en la lista negra de paraísos fiscales de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las autoridades gibraltareñas, de una manera bastante inteligente, lo que hicieron fue comenzar a llevar a cabo acuerdos bilaterales, acuerdos de cooperación con otras entidades soberanas, con otros países, y a día de hoy podemos decir que países como Alemania, Italia o Francia tienen acuerdos de cooperación en materia fiscal con Gibraltar, de modo que entidades de la importancia de la OCDE no consideran en este momento a Gibraltar ni mucho menos un paraíso fiscal. La baja fiscalidad explica por qué la economía gibraltareña crece a un ritmo del 7,8% anual. El negocio en alza es el de las apuestas online. Casi todas las grandes empresas del sector, como William Hill, tienen una oficina en Gibraltar. Esta misma semana, España ha entregado a Bruselas un memorándum de carácter confidencial en el que expone sus puntos de vista sobre los asuntos que han desencadenado este contencioso. Y próximamente, una comisión de técnicos de la Unión Europea visitará el Peñón para verificar los controles en la verja, a petición del Reino Unido. También a petición de España, esa misma delegación investigará las irregularidades que, a juicio del Gobierno español, se están produciendo en el Peñón, en lo que respecta al contrabando, blanqueo de capitales y sistema fiscal. El Partido Socialista siempre va a apoyar al Gobierno español haciendo cumplir la legalidad en torno a Gibraltar y todos los asuntos que ahí se están generando. Y yo creo que el señor Margallo se equivocó en la estrategia inicial de buscar elevar un tono, hacer declaraciones en los medios de comunicación sin ir directamente a la raíz del problema, como es denunciar la actuación del Gobierno de Gibraltar, del ministro principal, en relación a los vertidos de los bloques de hormigón y buscar la colaboración del Gobierno del Reino Unido. El Gobierno español insiste en que está dispuesto a sentarse a dialogar, pero recuerda que actos como el lanzamiento de los bloques de hormigón por parte de las autoridades gibraltareñas, que han destruido los caladeros tradicionales de los pescadores, hacen inviable cualquier diálogo con el Peñón mientras no se retiren. De lo contrario, asegura el ministro de Exteriores, sería aceptar hechos consumados. Cuando hayamos recuperado la confianza entre las dos partes y en ese foro podremos ponernos de acuerdo en qué es lo que hacemos unos y otros para garantizar que no se produce contrabando, que no se produce tráfico ilícito, que no se produce blanqueo de dinero, que no se produce fraude fiscal o que no se producen atentados al medio ambiente. Por las aguas del estrecho pasan anualmente 110.000 grandes embarcaciones que necesitan combustible para proseguir su camino hacia el Atlántico o el Mediterráneo. El llamado bunkering, es decir, el repostaje de combustible en alta mar,
es una de las denuncias de España. El carburante es más barato y los barcos no tienen que pagar tasas de atraque. Es una práctica legal en otras áreas, pero prohibida por España en la bahía de Algeciras, desde que incluyó las aguas que se disputa con Gibraltar en una zona de especial conservación. Denunciamos ya en enero ante el ministro Margallo y ante el ministro Cañete que se estaba produciendo el trasiego de combustible a través de gasolina flotante, y esperemos que la Unión Europea por lo menos realice las gestiones o decrete o ordene que quiten de una vez por todas esas 3 gasolinas flotantes, o 4 o 5 que muchas veces hay, que como te he dicho anteriormente es la espada de Damocles de aquí de la zona del estrecho de Gibraltar. Otro motivo de conflicto es la construcción de 2 espigones en la cara este del Peñón, con el objetivo de regenerar la playa del Algarrobo. En esta misma zona, las autoridades gibraltareñas planean levantar un complejo turístico y un recinto portuario. Ecologistas en Acción denunció en julio pasado que el relleno del litoral se estaba realizando con arena de la duna de la playa de Valdevaqueros, en Tarifa. Esta semana el Ministerio del Interior impidió el paso hacia Gibraltar de camiones cargados de arena procedente de España destinados a ese fin. Y la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar la venta. Lo sorprendente es que esa arena entra en Gibraltar, y en Gibraltar, para tú entrar, para pasar de una frontera a otra, tú tienes que llevar una trazabilidad de donde procede esa serie de arena o de piedra que estén entrando en la frontera. Entonces nosotros creemos que también el hecho es mucho más grave porque se ha podido falsificar esa trazabilidad, ¿no? Cae la tarde en la línea de la Concepción y con ella el calor sofocante. El comercio y Gibraltar, a donde acuden a trabajar diariamente 6.000 españoles, son las principales fuentes de empleo en la maltrecha economía linense, que soporta un paro del 40%. Debido a los controles, aseguran desde la pequeña y mediana empresa del municipio, los llanitos cruzan la frontera con menos frecuencia y eso se nota en las ventas. Hay empresas, por ejemplo, que han bajado la facturación un 40%, un 50%, carpinterías metálicas, por ejemplo, que ya no pueden ir por las colas, restaurantes que anulan sus clientes, anulan mesas. O sea, es un tema muy trágico para la ciudad de La Línea. Entonces la línea demanda, digamos, tener una economía propia, que no tenga esta dependencia de Gibraltar y que cuando pase algún conflicto político por lo menos tenga alguna contraprestación por parte del Estado. España estudia la llamada tasa por congestión, una especie de peaje que se aplicaría a los vehículos que crucen la frontera en los momentos de máxima afluencia de tráfico, mientras los controles siguen, a la espera de que las partes implicadas en el conflicto articulen un nuevo espacio para el diálogo que desbloquee la situación.